Buenas tardes, profesor. Aquí Wilker Lugo presentando la última evaluación sobre el algoritmo de poda. Bueno, para aplicar y explicar este algoritmo, analizaremos este caso, que dice, en una red de datos distribuida, un servidor fuente S debe transmitir un paquete hacia un servidor destino T. La red está compuesta por 4 routers intermedios, A, B, C y D. Cada enlace entre los nodos tiene una latencia asociada, medida en milisegundos, la cual representa el costo K de la conexión. Se busca determinar la ruta que minimiza la latencia total de extremo a extremo. Es decir, el objetivo es llegar del nodo S al nodo T con la latencia más mínima posible. Para esta explicación, yo me guié de la notación que aparece en el libro que usted nos recomendó, en donde se utiliza la notación de LDB, de la longitud mínima actual, y PDB, del camino guardado. Y voy a seguir este orden de los nodos, empezando por S, A, B, C y por último D. Para comenzar, inicialmente el sistema no tiene rutas calculadas, entonces lo que se le hace es asignarle eh, los valores a las longitudes. Se le asignan, al nodo inicial se le asigna la longitud mínima actual de 0 y al resto se les considera infinito debido a que aún no se han alcanzado. Entonces pasamos a la resolución. En la resolución iniciamos desde el nodo S, cuyos nodos sucesorios son A y B, como se puede ver acá. Entonces lo que hacemos es examinar las aristas que salen hasta dichos nodos, empezando por la que lleva al nodo A. Aquí definimos la longitud mínima actual de A y el camino guardado, el cual sería SA, ya que estos fueron los nodos que se recorrieron para llegar hasta ahí. Aquí quería resaltar que esta es la fórmula que se utiliza para obtener la longitud mínima actual del nodo. Se suma la longitud mínima actual del nodo anterior, el cual en este caso era 0, más el costo que tomo de un nodo hasta el siguiente, el cual sería 2, entonces se mantiene en 2. Este mismo procedimiento se utiliza para el siguiente nodo y se actualizan los valores en la tabla. Entonces, eh, aquí lo que hacemos es continuar con el siguiente nodo. Vamos desde A. Desde A los nodos sucesorios son C y D, como se puede ver acá. Entonces, aplicamos el mismo procedimiento para conseguir la longitud mínima actual de los nodos siguientes, de los nodos sucesorios. Conseguimos LDC y LDD. Aquí se utiliza la fórmula que ya expliqué, utilizando la longitud que ya habíamos calculado del nodo anterior, utilizando la longitud mínima actual del nodo anterior. Y aquí también definimos el camino para llegar a esos nodos. Eso se utiliza en la tabla. Y continuamos ahora desde B, desde el nodo B. Aquí tiene un único nodo sucesorio, el cual es C, y de este ya le calculamos la longitud mínima actual. Aquí se puede ver que es 6, que la calculamos aquí. Entonces aquí se hace un procedimiento para comparar el nuevo valor de la longitud mínima actual que vamos a conseguir aquí y lo vamos a comparar con el anterior. Aquí calculamos para C la longitud de B más el costo que, que se tenía para llegar hasta C. Sería esto para llegar hasta aquí. Aquí tenemos 3 más 1 es igual a 4. Aquí se compara con el LDC que se tenía anteriormente. Entonces, aquí conseguimos un camino que tiene 4 y el camino anterior tenía 6. Entonces, 4 es menor que 6, en este caso sí lo es, y por tanto se actualiza el camino, es decir, se actualiza el LDC, se actualiza la longitud mínima actual para llegar a dicho nodo. Y se actualiza también el camino guardado, que el nuevo camino de C va a ser el camino de B junto con la C. Aquí, como se actualizó el valor de la longitud mínima de C, ahora la actual es 4,
Lo que hacemos aquí, lo que hicimos fue podar el árbol. Aquí es donde se realiza la poda para no seguir explorando los nodos que continuaban de C, ya que este camino era el que tenía un costo, una longitud de 6, 4 y 2. Por tanto, como conseguimos un nuevo camino que tiene un costo de 4 para llegar al mismo punto C, entonces podamos el árbol y no seguimos explorando esa parte del árbol. Y continuamos en esta parte. Entonces, continuamos ahora con la resolución en la parte partiendo desde el punto C. Ahora, C tiene dos nodos sucesorios, los cuales son D y T, como se puede ver acá. Entonces, para T se aplica la fórmula común para poder obtener el valor de la longitud mínima actual de T y el valor el camino guardado de T. Y se actualiza en la tabla. Aquí, para el nodo sucesorio D, como ya tenemos un valor guardado de la longitud para llegar al punto D, lo que hacemos es volver a calcular el, el valor y compararlo con la longitud que se tenía guardada. Entonces aquí hacemos la operación, nos da 7. Este número es menor a la longitud de mínima actual de D que se tenía. Entonces lo que se hace es actualizarla. Se actualiza y se poda la parte del árbol en donde se llegaba a ese punto. En el nodo D, aquí 6 más 2 son 8. Entonces, como ya se actualizó, no vamos a conseguir, no vamos a continuar con este camino, sino que continuamos por aquí. Entonces se actualiza tanto el valor de la longitud mínima actual y el camino guardado, el cual sería el camino de C y D. Entonces, desde el punto D, aquí tenemos un solo nodo sucesorio, el cual sería T. Aquí hacemos la misma operación de calcular la longitud mínima actual del nodo anterior más el costo para llegar hasta el nodo T. Se hace la operación y se obtiene un valor que se puede ver que es menor al de la longitud actual de T que se tenía. Entonces actualizamos el valor. Ahora L de T es 9, se actualiza en la tabla y se actualiza el camino guardado. Y aquí es donde finaliza el algoritmo. Aquí podemos ver el árbol resultante y estos serían los valores finales y este sería el camino más óptimo. Ahora, para la conclusión, tras evaluar las rutas disponibles aplicando el algoritmo de poda, determinamos que el camino óptimo es S, B, C, D, T, con una latencia total de 9 milisegundos. Aquí podemos ver cómo quedaría el grafo con este camino hallado con el árbol. Y esta sería la aplicación del algoritmo de poda. Ahora, ¿por qué optimizar en sistema? ¿Cuál es la utilidad del algoritmo de poda y otros algoritmos que sean algoritmos optimizadores, que cumplan el mismo fin? Bueno, primero tenemos la eficiencia de recursos. Menos ciclo, menos memoria. ¿Qué quiere decir esto? Que optimizar un sistema es importante porque, o sea, el hardware, por más potente que sea, no es infinito. Entonces, cada cálculo que realiza un procesador consume energía y ciclos de reloj. Entonces, por eso, menos ciclos de CPU, menos memoria. Si se logran podar ramas innecesarias de un árbol, como por ejemplo un árbol de búsqueda, se ahorran esos recursos. Básicamente le estamos diciendo al sistema que no desperdicie energía analizando caminos que, bueno, ya sabemos que no van a ser óptimos. También tenemos la carga computacional. Eliminar opciones sin solución. Aquí entra en juego lo que llaman la explosión combinatoria. Es decir, en problemas complejos, las posibilidades se multiplican de manera exponencial, pues. Entonces, al eliminar o, bueno, podar las opciones que no nos llevan a una solución, que sí es válida, reducimos la carga de trabajo, haciendo que el software sea mucho más ligero y rápido. También tenemos decisiones en tiempo real, respuesta inmediata en sistemas críticos. En sistemas críticos, como por ejemplo
los sistemas que son los controladores de vuelo, o por ejemplo también el enrutamiento de paquetes de internet. No se puede permitir esperar varios minutos para que la computadora pueda dar una respuesta, sino que la optimización con algoritmos permite que estas decisiones ocurran en milisegundos, garantizando que el sistema sea más veloz y más estable, garantizando una respuesta mucho más óptima y rápida. Bien, ahora para colocar un ejemplo de caso de uso real, están los sistemas de navegación GPS, ya que bueno, los GPS eh, utilizan algoritmos de optimización como el de PODA para poder obtener la mejor ruta posible o el mejor camino posible. Entonces, con la utilización de estos algoritmos de optimización, primero tenemos el cálculo de rutas óptimas. Explora caminos posibles y selecciona el más eficiente. Es decir, un GPS no, no busca un solo camino, sino que el GPS busca varios caminos y los compara entre todos para poder obtener así el mejor, el más óptimo, el que tenga el menor costo, eh, ya sea de distancia o de tiempo. Entonces selecciona el que tenga menor costo. También tenemos el descarte de direcciones irrelevantes. Descarta rutas que alejan del destino. Si el GPS detecta una vía que sea muy larga o bueno, que se, sí, que se tarde más en recorrer, ese camino o esa rama se poda del proceso de búsqueda. Entonces, el sistema, como dice aquí, lo que hace es descartar las direcciones que son irrelevantes. También tenemos, por último, la rapidez de respuesta. Eh, Resultados en segundos, no minutos. O sea, si el algoritmo analizara todas las posibles rutas de la ciudad, o sí, de la ciudad, la aplicación del GPS pues se congelaría. Y gracias a la lógica que traen los algoritmos de optimización, se obtiene el cálculo de la mejor ruta en segundos, ya que se eliminan muchas que son, como ya lo dije, irrelevantes, y así se obtiene la más óptima en cuestión de, de segundos. Entonces con esto termino mi explicación del algoritmo de poda y su utilidad. Muchas gracias.